Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Un ave no podrá volar sin dejarse caer, tampoco tú sin fe podrás acceder al eterno Dios, no conseguirás acercarte a Él sin fe. Nunca le verás ni conocerás sin fe. Busca de corazón y hallarás a Dios. Busca de corazón y Él vendrá a ti. Yo también correré junto a ti la carrera de la fe y pondré en Jesús mi mirada y corazón. Con Él no habrá temor, en el dolor nuestra victoria Él consiguió en la cruz. En Él confiaré. Hay una multitud mirando hoy tu caminar. Son los que con la fe lograron al fin llegar. Fieles al final, Dios les ayudó y vencieron con poder. Hambre y destrucción, miedo y dolor vencieron. Aquel que les cuidó te cuidará a ti. Debes permanecer en que Él sufrió por ti. Yo también correré junto a ti la carrera de la fe y pondré en Jesús mi mirada y corazón. Con Él no habrá temor, en el dolor nuestra victoria Él consiguió en la cruz. La fe es algo que todas personas tenemos. Toda persona tiene fe. Incluso los niños tienen fe. Fe en conseguir un regalo, fe en conseguir un juguete o cualquier otra cosa. Y también las personas mayores tenemos fe. Fe en otras personas. Fe en instituciones. Fe quizá en el trabajo. Pero todos sabemos que muchas veces esa fe que depositamos en personas, en el trabajo, en instituciones, pues nos fallan. Nos fallan porque esa fe la hemos depositado en cosas que son muchas veces livianas,
cosas que no son estables. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra bien claro que el autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, seguramente esa fe la tenemos depositada en un lugar seguro, en un lugar bueno. Muchas personas dicen que Abraham es el padre de la fe. No, Abraham es el padre de los creyentes. El autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Y es ahí donde debemos de depositar nuestra fe, porque si la depositamos en un hombre como Abraham, nos va a fallar. Pero si la depositamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, Él no nos va a fallar. Dice el libro de Hebreos que en el capítulo 11, que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a estar dando una serie de estudios aquí precisamente en Hebreos capítulo 11. Y no vamos a estar ahí, solamente, pues deleitando en la palabra de Dios, viendo como hombres, mujeres de otra época, de otra forma de vivir, pues ellos también depositaron su fe en Dios. Y vemos como a través de las adversidades, de las circunstancias que vivieron en épocas pues muy similares a esta o quizás peores en cuanto al pecado, en cuanto a la destrucción, a la avaricia, al engaño y toda la maldad que había, impiedad. Ellos fueron hombres que salieron victoriosos porque depositaron su fe en Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El primer ejemplo que encontramos aquí en cuanto a estos hombres que nos habla de la fe en Dios, se toma de lo más antiguo de el hombre, de la humanidad. En este caso es Abel. Abel, cuyo nombre significa vapor o soplo. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, como nos dice aquí la Biblia en Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Así que por lo tanto vemos que él fue, Abel, el segundo hijo. Nos dice este versículo, pero también nos dice cuál era su trabajo, su oficio, no solamente el de él, sino también el de su hermano. Por ejemplo, el de Abel era de pastor, por tanto él llevaba una vida nómada de un lado hacia otro, buscando pastos para los animales que debía de cuidar. Sin embargo, su hermano Caín, el trabajo que él desempeñaba era de labrador, de cuidar la tierra, de cultivarla. Tal vez siguió el oficio de su padre cuando su padre estaba en el huerto del Edén, como nos dice en Génesis 2:15, que dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Hallamos aquí algo muy curioso, y es que muchas veces las personas tienen en su mente algo que la Biblia no relaciona, como por ejemplo lo que he dicho anteriormente, que depositan su fe diciendo que Abraham es el padre de la fe. No, Abraham no es el padre de la fe, Abraham es el padre de los creyentes. El autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Y también aquí hay algo que el hombre, si nos damos cuenta, como el hombre desvirtúa muchas veces porque él piensa que es lo mejor, que Edén era un lugar, bueno, de echarse la siesta, de descanso, de vivir la vida, de no hacer nada, de un lado para otro. Pero muy contrario, Dios nos muestra aquí que dice que Dios puso ahí al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Es decir, que tenía que hacer un trabajo, labrar la tierra. Y esto también nos enseña algo que también el mundo muestra muchas veces, y es que dicen que el oficio más antiguo es el de ramera de la humanidad. Pues no, es el de labrador, como vemos aquí, porque Dios puso ahí a Adán a que labrase la tierra y también a que lo guardase. Es decir, primeramente era labrador, pero también era una persona que debía de guardarse, debía de guardarlo. Por tanto, hallamos aquí algo muy curioso, y es que ambos hijos aquí, ellos tenían oficios distintos, Eran dos hermanos, como seguramente pues hay hermanos gemelos, hay hermanos mellizos, y ahí podemos tener en nuestra familia quizás 3, 4 hermanos, pero siempre nos damos cuenta de algo, y es que todos no somos iguales. Esto lo sabemos muy bien y lo saben mejor las madres, que son los que más tratan con ellos.
que saben que sus hijos no son iguales, ni mucho menos. Son diferentes, aunque sean parecidos, como he dicho antes, aunque sean gemelos, pues no son iguales. Tienen ese rasgo, tienen esa costumbre, tienen esa manera de hacer, esa manera de acercarse a la madre. A lo mejor a uno le gusta una comida, a otro no le gusta, a uno le gusta vestir de una manera, a otro le gusta de otro. Todo lo entendemos eso, ¿verdad? Bien, pues a estos hermanos les ocurría igual, exactamente igual. Ya desde los albores, aquí desde los principios de la raza humana, encontramos aquí que, bueno, eran dos hermanos y tenían oficios distintos. Pero también vamos a darnos cuenta que tenían costumbres distintas, las tenían ellos. Así que vemos que nos dice la palabra de Dios que uno, como he dicho antes, guardaba de las ovejas o quizás de animales, era pastor. El otro estaba cultivando la tierra, tal vez siguiendo el oficio de su padre, de Adán. Ambos hijos recibieron también, por otro lado, ellos recibieron la misma educación de sus padres, no recibieron educación distinta, no fueron los abuelos los que los criaron como hoy en día. No lo enseñaron en la escuela, no lo llevaban a la escuela, no había abuelos, fueron los padres. Ellos recibieron la misma enseñanza y también quizás, y lo más seguro, la misma información de lo que le ocurrió a Adán y Eva en Edén a consecuencia del pecado. De cómo fueron engañados por Satanás, cómo desobedecieron a Dios y la consecuencia de ese pecado, a dónde le arrastró y a dónde les llevó. Esa comunión que ellos tenían íntima con Dios, que cada día podían acercarse a hablar con Dios, quedó rota en el momento que desobedecieron a Dios. Y vemos que ellos cayeron, el hombre y la mujer cayó de la gracia de Dios y cayeron precisamente a consecuencia de la desobediencia, y esa desobediencia le acarreó muerte. Claro está, que Dios cuando le dijo, el día que comieres ciertamente morirás, pues ellos comieron, desobedecieron a Dios, fueron expulsados de Edén y seguían vivos. Sí, seguían vivos, pero empezaron a envejecer, empezaron a venirle enfermedades, empezó al hombre a venirle a su corazón cosas extrañas, como el caso de Caín. Cosas que antes no tenía, maldades, y vemos como luego más tarde, a través de cientos de años, pues murieron todos. Esta era la consecuencia del pecado. Así que vemos que la muerte de los primeros animales para cubrir su desnudez, como lo hallamos aquí ya en Génesis 3:21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Fíjate que aquí Dios, cuando está diciendo que tiene que hacer túnicas de pieles, quiere decir que tuvieron que morir animales para poder vestir a Adán y Eva. Y tuvieron que morir y vemos aquí ya una muerte, o varias muertes ya de animales, de sacrificio. Ahí también nos muestra la palabra de Dios que ellos también pone de evidencia la realidad del pecado y la consecuencia de ello. Y por tanto ellos, para acercarse a Dios ahora, ya no era como antes, cuando nos dice la palabra de Dios que en el huerto de Edén, Adán y Eva se paseaban con Dios, hablaban con Dios. Ahora ya no podían hacerlo así. Ahora ya podían hacerlo a través de una ofrenda, a través de un corazón contrito y humillado, a través de acercarse a Dios no a su manera, a su forma, a su estilo. No, ahora tenían que hacerlo de otra manera muy distinta, porque ellos se habían desobedecido a Dios. Y ese pecado no solamente lo habían cometido Adán y Eva, sino que también sus hijos le era necesario que hicieran ese sacrificio o sacrificios, como vamos a ver más adelante, para poder agradar a Dios, para poderse acercar a Dios. Muchas personas dicen que por qué sus hijos o por qué yo tengo que pagar lo de Adán y Eva. Mira una cosa, cuando tú eres pequeñito, o si observas en un niño, en una niña, cuando es un bebé, es inocente. Pero cuando ese bebé se va haciendo mayor, empieza a hablar, empieza a caminar, empieza a decidir cosas, te das cuenta que nadie le tiene que enseñar a hacer el mal. En cambio sí que le tienes que enseñar a hacer el bien. Y nos damos cuenta también de algo que es imprescindible, y es que ¿quién
instruye a esas personas, a esos niños, a hacer el mal. Su egoísmo, su manera de hacer las cosas, los niños, pues vemos que ya va implícito en cada uno de nosotros, que nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y es por eso que ningún hombre ni ninguna mujer actualmente, ni nunca, se pueden acercar a Dios por lo que ellos creen o por lo que ellos piensan, sino que deben de agradarle a Dios y hacerlo conforme Dios establece. Por tanto, la idea de un sacrificio expiatorio por el pecado estaba ya presente en los albores de la humanidad, y vemos que no es de extrañar que tal vez, como dicen algunos estudiosos de la Biblia, que el libro de Job, que es el más antiguo de la Biblia, dice que Job hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso ellos habían pecado, por si acaso ellos habían hecho algo que fuese malo, para que Dios tuviese misericordia, para que Dios los perdonase. Y mira lo que nos dice ahí en el libro de Job, capítulo 1 y versículo 5. Dice, y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Está hablando de sus hijos, conforme a cada uno. Hacía sacrificios, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Nótese aquí una persona que tenía temor de Dios, pero no solamente se cuidaba de sí mismo, sino también porque amaba a sus hijos, también hacía sacrificios. Y él entendía, y notamos aquí que una persona que ama a Dios, que sigue a Dios, que es obediente a Dios, sabe que no puede acercarse a Dios así tal cual. Sabe que tiene que hacerlo por medio de algo. En el Antiguo Testamento nos muestra que debía de hacerse a través de sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ese sacrificio perfecto ya vino. ¿Y quién es? Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, dice que cuando vio al Señor Jesús, él estaba bautizando, y él alzó la voz y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el mediador. Este es el medio por el cual podemos acercarnos a Dios, Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los cielos en el cual el hombre sea salvo. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No son hombres, no son mujeres que hayan vivido y ahora estén muertos y hayan sido santos los que van a interceder por ti, los que van a ser mediadores. No, sino aquel, como nos enseña la palabra de Dios, que dio su vida por ti y por mí, y lo dio para que pudiéramos acercarnos a Dios. La carta a los Hebreos nos menciona, como he dicho antes, a dos hombres muy distintos, pero también nos menciona a dos ofrendas distintas que eran la ofrenda. Dice que, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él trajo una ofrenda. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado y Abel a sus ofrendas. Cuando está diciendo aquí la palabra de Dios que Abel trajo de lo más gordo, que trajo de lo mejor, no quiere decir, la Biblia no lo dice, que Caín trajese lo más malo. No, no lo dice. Algunos hacen énfasis en eso. Trajo lo más gordo, trajo lo mejor, ¿no? Pero la Biblia no me está diciendo aquí que trajo mejor uno que otro, sino que ambos trajeron diferentes ofrendas. Uno trajo el fruto de la tierra, una ofrenda, no sabemos lo que era. Y el otro trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Pero también nos dice la palabra de Dios, y fíjate, que dice que miró Dios con agrado a Abel. Y también nos dice que miró Dios primero a Caín. Es decir, antes de mirar Dios a las ofrendas, ¿a dónde miró Dios? Pues estaba mirando primero al corazón de Abel y al corazón de Caín, antes que la ofrenda. Cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿qué le podemos el hombre dar a Dios? ¿Le podemos dar todo el oro de la tierra? ¿Qué es eso para Dios? Eso no es nada, no es nada. Por tanto, Dios no está mirando tanto la ofrenda
sino que está mirando, en primer lugar mira el corazón. Luego mirará la ofrenda, pero primeramente mira el corazón. Y esto también le sucedió siglos posteriores, y esto para que nos demos cuenta lo que es la raza humana, lo que es el hombre, lo que mira el hombre. Y la palabra de Dios nos muestra ahí, en el libro de Samuel, que Saúl ya se había apartado, el rey Saúl se había apartado de Dios, estaba siendo atormentado por demonios, y Dios le mandó a Samuel que fuese a levantar a alguien que tenía conforme a su corazón, a uno que Dios ya tenía preparado, y que fuese a la casa de Isaí. Estoy hablando deprisa para no estar mucho tiempo. Y él fue allí a casa de Isaí y le dijo que pasen tus hijos. Y al primero que vio, al primogénito, el más alto, el más guapo, parecía el más sabio, el más listo. Ese es, mira, ese va a ser el que voy a ungir. Pero Dios le dijo que no es ese el que yo tengo preparado. Entonces, muchos sabemos la historia de que Samuel le dijo a Isaí, ¿tienen algún hijo más? Sí, bueno, tengo allí a unos muchachitos allí, está guardando, está en el campo, no, es pequeño, es jovenzuelo, no, hazlo venir. Ah, bueno, si quieres que lo haga venir, si tú lo dices, venga. Cuando vino ese jovencito que era David, Dios le mostró que era ese. ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios. Samuel estaba mirando lo externo, Dios estaba mirando el corazón. Aquí ocurría exactamente igual. Trajeron la ofrenda, sí, claro que la trajeron, pero Dios estaba mirando primeramente a Abel, estaba mirando Caín, estaba mirando el corazón de cada persona, las intenciones de cada persona. Es igual que tú y yo cuando nos acercamos a Dios. Quizás podemos traerle algo que para nosotros es muy valioso, quizás algo que nos ha costado mucho, pero Dios está mirando en primer lugar nuestro corazón y nuestras intenciones. ¿Con qué lo hacemos? ¿En qué nos basamos para hacerlo? Podemos traer quizá una ofrenda a la iglesia donde todo el mundo lo vea, pero ¿de qué sirve eso si lo hacemos para ser visto? ¿Recuerda? Aquellos fariseos que daban ofrendas en el templo, y cuando daban ofrendas hacía que sonaran platillos, trompetas, allí todo para que la gente poniera atención de que ellos iban a echar allí dinero, oro, iban a echar en cantidad, y ellos allí se inflaban como un globo. Pero eso era vanagloria. Sin embargo, dice la palabra de Dios que una viuda que tenía, comparándolo con el día de hoy, ponle que tuviera 10 céntimos o 5 céntimos, lo que tenía, eso echó, pero lo echó de todo corazón para el Señor. Y dice que esa fue justificada, en cambio el otro no. ¿Por qué? Porque Dios estaba mirando el corazón de cada uno. Dios estaba mirando el corazón de cada persona. Ahora bien, como he dicho antes, no quiere decir que Caín ofreció lo peor del campo, o que trajese la ofrenda de lo primero que vio y ya con esto ya está. No quiere decir tampoco que descuidó y lo hizo de improviso o que se olvidó. Sin duda alguna los dos hermanos estaban preparados y trajeron, como ha dicho aquí, lo mejor para Dios. Entonces cabe hacerse una pregunta y es la siguiente, como dice el versículo 5 del capítulo 4. Dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Cabe hacerse la pregunta entonces aquí, y es la siguiente, y es, ¿por qué pues la distinción entre esos dos sacrificios? Pues como he dicho antes, porque Dios aceptó el de Abel y rechazó el de Caín, porque Dios estaba mirando el interior del corazón de cada persona. Eran hermanos, habían ido a la misma escuela dominical, habían asistido a las mismas enseñanzas. Sus padres quizás cuando eran niños, para dormirse le contaban, le hablaban de cómo estaban ellos en Edén. También seguramente le hablaron y le dijeron de la consecuencia del pecado.
Tal vez también le enseñaron y le dijeron lo que debían de hacer para acercarse a Dios. Ahora ya no podían hacerlo como ellos lo hacían cada día. Se despertaban y caminaban con Dios sin más, porque eran inocentes, no habían pecado, ahora no. Ahora tenían que hacer sacrificio, acercarse a Dios, buscarle a Dios en espíritu. Por tanto vemos que la condición del interior de corazón ambos fue lo que hizo la distinción de lo que ambos ofrecían a Dios. En otras palabras, Dios miró primeramente el corazón y las intenciones de cada uno, y así, después más tarde, consideró la ofrenda, cuál era agradable y cuál no era agradable, cuál aceptaba y cuál no aceptaba. Algunos piensan que, dicen, es que no aceptó la de Caín porque no era sacrificio de sangre. Bueno, pero ofreció lo que tenía de la tierra, lo mejor. Sin embargo, vemos que siglos más tarde, como nos dice en el libro de Levíticos, dada la ley a Moisés, Levíticos 7:12, nos está diciendo aquí, fíjate bien, dice, si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura. Las tortas las tienes que hacer de la harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, lo tienes que hacer de ahí, disyuntadas con aceite, y flor de harina frita de torta amasadas con aceite. Vemos ahí la palabra harina, que es del trigo, que es el fruto de la tierra. Por tanto, vemos que Dios esto también lo aceptaba. No es el caso de decir, no, es que como no había derramamiento de sangre, pues por eso no lo aceptó. No, eso es erróneo, porque Dios estaba viendo con la intención que lo hacían cada uno. Caín trajo la ofrenda, sí, igual que su hermano, pero Caín la trajo a su manera, a su forma, a su estilo, desde el punto de vista de su esfuerzo humano. He trabajado mucho, he sudado mucho, te voy a dar lo mejor. Eso está bien, pero Caín se estaba basando en sus esfuerzos. Se estaba justificando delante de Dios en sus esfuerzos humanos. Y no era por la fe, sino que era por sus esfuerzos humanos. Esto vemos que en los albores también de la humanidad, vemos aquí como Caín ya se está esforzando en esto, por medio de sus obras. Sin embargo, en el libro de Efesios, capítulo 2, nos dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie saque pecho, para que nadie diga qué bueno soy, yo lo he hecho con mi esfuerzo, yo he pagado, yo me he ganado la salvación. No, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe en Jesucristo, es decir, en la obra que Él hizo. Así que no podemos hacer acepto delante de Dios por medio de aquello que nosotros hacemos, por medio de nuestras obras. ¿Qué obras podemos hacer nosotros para agradar a Dios? Primero tenemos que aceptar lo que Él hizo por nosotros. Y eso es lo que luego nos mueve a hacer obras para Dios, pero no al revés. Caín, como he dicho antes, trajo las cosas a su criterio, a su forma. Sin embargo, Abel siguió el punto de vista de Dios. ¿Y cuál es el punto de vista de Dios? La fe, su gracia, depositado. Abel sabía que no era merecedor de nada, que lo que tenía, Dios se lo había dado, y se lo ofrecía de todo corazón a Dios para poderse acercar a Él, para poderle agradar a Dios. Se lo estaba dando a Él. Ya la palabra de Dios nos dice, aquí en el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no mira las apariencias, sino que ve el corazón. Si queremos justificarnos delante de Dios a través de nuestras obras, pues nos va a pasar como a Caín. Es mejor justificarnos por medio de la fe en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Por tanto, la ofrenda de Abel es expresión de fe, pero apoyada en la gracia divina, y ponía de manifiesto que sólo Dios podía perdonar sus pecados. No eran por medio de sus obras, era Dios, podía perdonar su pecado, podía tener una relación, una comunión con Dios, pero por medio de la fe. Dios mismo le da fe siglos más tarde y dice en el Salmo 51 y versículo 17,
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fijémonos, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No el que le lleves oro, no el que le lleves plata, no el que le lleve mucha abundancia, no. El espíritu quebrantado, porque quebrantado significa roto delante de Dios. Escucha bien. Si ponemos la comparación del espíritu roto quebrantado, nos tenemos que ir en la semejanza del alfarero. El alfarero cuando está construyendo un vaso, una vasija, y lo está moldeando. Hay veces que nota algo que está mal. Él trata de poner un poquito de agua y si esa aspereza no se va, ¿sabes lo que hace? Lo rompe otra vez y lo hace de nuevo. Hasta que lo hace, perfecto. Hasta que lo hace, bien. Y es así como Dios quiere que nos acerquemos, rotos, quebrantados, para que Él pueda hacer en nosotros su obra, no la obra nuestra. Y fíjate lo que dice, y el corazón contristo y humillado. Contristo y humillado, no altanero, no orgulloso, no vanaglorioso, sino contristo y humillado delante de Dios. ¿Cómo nos vamos a poner orgullosos delante de Dios, que es el Todopoderoso? Es algo tan absurdo, es algo tan humano muchas veces, pero tan absurdo. ¿Cómo el hombre puede vanagloriarse delante de Dios? Si Él nos ha dado todas las cosas, si en Él podemos tener todas las cosas, si subsistimos, Él por su divina gracia y nada más. Por tanto, encontramos aquí que la fe de Abel nos enseña que no traía él, Abel, la ofrenda por su propio esfuerzo humano, sino de que estaba descansando en la fe de la gracia divina. La manera como actuó Abel es la manera como actúan personas justas. Y nos dice Habacuc 2:4 que el justo por la fe vivirá. También nos lo dice en el Nuevo Testamento, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. ¿Pero justo en qué? ¿Y justo para qué? ¿Cómo podemos ser justos? No podemos ser justos en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros creemos. Seremos justos cuando nosotros leemos, estudiamos, escudriñamos la palabra de Dios. Es ahí, cuando nosotros no somos solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. En Abel se daban la justicia y la fe, y esto hacía que Abel fuese justificado por el único medio posible que el hombre puede justificarse, por la fe en Dios. También la ofrenda de Abel pone de manifiesto la adoración genuina que un hombre de fe que viene a Dios y viene apoyado no en sus obras, sino en la gracia de Dios, y le adora, conforme está establecido por Dios, y no conforme él piensa que es a su manera o que es a su estilo. La misma palabra de Dios nos muestra, ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, nos está mostrando que el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria, y allí en Samaria se sentó en el pozo de Jacob, y en el pozo de Jacob vino, a la hora de más calor, una mujer a sacar agua, y él le dijo, dame de beber, y ella le dijo, como tú, siendo judío, me dice a mí, dame de beber, es decir, como tú, me pides a mí esto, ya que entre judíos y samaritanos no se podían ver, no había trato ninguno, es decir, cuando tenían que pasar por la región en línea recta para ir a Jerusalén, daban un rodeo por no pasar por esa tierra. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran mitad mestizos de judíos y mitad de otras naciones. Y es por eso que ellos, los samaritanos, no tenían todo el canon bíblico hasta ese momento. Es decir, los judíos tenían el Pentateuco o la Torá, y tenían también los profetas, los salmos, pero ellos no tenían, solamente tenían los 5 libros primeros de Moisés. Y en eso se basaban. Y en eso creían ellos que ya lo tenían todo. Y es por eso que ahí le está hablando. Ellos pensaban que lo tenían todo
Pero el Señor Jesús le dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24, le está poniendo de manifiesto a esta mujer que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, no es como yo creo, no es como a mí me parece, no es a través de una imagen, no es a través de hombres santos que hayan muerto que vas a adorar a Dios. No, a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu. La adoración no es una actividad más que se hace. Puede tener, a lo mejor, pueden caer en el error de hacer una actividad en una iglesia y tomar esa actividad como alabanza y adoración como una actividad más, igual que podrían ser, por decirte algo, una salida al campo. No, no es una actividad más. La adoración es una actitud del corazón, que tiene esa necesidad, el hombre y la mujer, de adorar a Dios y adorarle en espíritu y en verdad. El sacrificio no fue aceptado por ser meramente un sacrificio, no, sino por la actitud del que lo ofrecía. La actitud de la que había en su corazón es la que hizo que no fuese aceptada. La fe de Abel continúa hoy hablando de la fe genuina. Esa fe genuina molesta muchas veces a los impíos. Molesta muchas veces a aquellos que no adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y tratan de decir que incluso ellos son los auténticos, que ellos son los verdaderos, que esa es la única forma, como le pasaba a los samaritanos. No debemos de olvidar que Caín estaba sujeto a la influencia del maligno. Él estaba sujeto a esa influencia. Mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia, es decir, todo aquel que no es justo, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que vemos que aquí Caín amaba a su hermano. No. ¿Era justo? Tampoco. ¿Quién le estaba influenciando? ¿Quién le influenció a que matara a su hermano? ¿Fue que vino una persona de fuera y se lo dijo? No, porque no había ninguno. ¿Los padres se lo dijeron? No, tampoco. ¿Cómo le va a decir un padre mata a tu hermano? No, no lo dice. Fue influenciado por el diablo. ¿Pero sabes por qué fue influenciado? Porque él le abrió las puertas de su corazón al diablo. En vez de abrírselas, como hizo Abel a Dios, él se la abrió al diablo. Y el diablo no perdió la oportunidad. ¿Cómo va a perderla? Mira lo que dice más adelante en el Nuevo Testamento, Juan 8:44. Y le está hablando el Señor Jesús a los religiosos, Le está hablando aquí a aquellas personas que eran sacerdotes, aquellas personas que iban bien vestidos, que olían bien, etcétera, etcétera, por fuera. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, duras palabras, ¿verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, no solamente es mentiroso, sino que es homicida. Es decir, el diablo induce a las personas aquellas que le abren su corazón a que mientan, y sabemos cuántas personas mienten, ¿verdad?, en el mundo actualmente, pero también induce al homicidio, porque es homicida. Así que hallamos aquí que este primer homicidio nos muestra que las apariencias y lo genuino entre lo religioso y entre lo genuino. Nos está mostrando estas dos realidades, igual que nos muestran dos hermanos, que sí, podrían parecerse mucho, quizá a lo mejor en la cara, en la altura, en su forma, pero interiormente eran muy distintos. Así que nos está mostrando aquí también esas dos apariencias. No solamente la ofrenda, que una fue aceptable delante de Dios y la otra fue rechazada, y la que fue rechazada nos está mostrando lo religioso, aquellos que tratan de hacer las cosas a su manera, a su forma, a su estilo, como ellos piensan, porque yo tengo poder, yo puedo hacerlo como yo quiera. No, hay que hacerlo como Dios demanda en su palabra. Y aquí lo encontramos como hay esa rivalidad y hay esa lucha entre lo religioso y entre lo genuino. Y lo habrá hasta que Cristo venga, claro está, que Él pondrá
verdaderamente lo que es justo y lo que se debe de hacer. El religioso descansa en la apariencia externa, en lo de fuera, como en este caso Caín. Cuando alguno no sigue las normas establecidas por los religiosos, como en este caso Caín, ¿qué es lo que pasa? Ve al contrario, lo rechaza, lo cuestiona, lo odia y si le es posible, lo quita del medio. Se lo quita del medio. Pero dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la sangre, vertida por el testimonio de la fe, pide una intervención divina de justicia. La pide. Y esto nos lo muestra también bien claro ahí en Génesis 4:10, donde dice: y él le dijo, es decir, Dios le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Veamos ahí como la voz de un justo, aunque haya muerto, clama a Dios. ¿Qué quiere decir que clama a Dios? Sí, mira, si miramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fíjate, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dios derrama también y pide también, demanda de nuestras vidas y demanda de cada uno de nosotros que seamos hombres y mujeres, que seamos justos y que vivamos no por apariencias, sino que vivamos por fe, pero una fe consolidada, una fe segura, teniendo nuestra mirada puesta en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es Jesucristo. Es por eso que Dios demanda en su palabra y lo muestra en Romanos capítulo 12 y versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos presentar nuestros cuerpos delante de Dios como ese sacrificio que será agradable a Dios, que será algo que Dios va a aceptar. Hemos visto aquí dos personas, dos distintas ofrendas, dos maneras de hacerlo. Aparentemente las dos ofrendas eran hermosas, eran buenas a la vista, pero había algo en el interior de sus corazones que hacía diferente esa ofrenda delante de Dios, y era la actitud con la que la traía cada uno. Caín la traía a su manera, a su forma, como él pensaba. Él venía por medio de sus obras, Abel venía por medio de la fe. Amigo y amiga que me estás escuchando, ¿cómo te acercas tú delante de Dios? ¿Te acercas por medio de tus obras o te acercas con un corazón contristo y humillado, el cual Dios no despreciará? Nos dice el salmista: nos conviene por nuestro propio bien acercarnos a Dios con un corazón contristo y humillado. Y si es así que tú quieres hacerlo, si es así que tú quizás hasta ahora pues has estado buscando a Dios por medio de tus obras, has pensado que quizás haciendo donativos grandes, fuertes o trabajando mucho te vas a ganar un trocito de cielo en el cielo, déjame decirte que estás en un error, que primeramente tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Recuerda lo que dice Efesios 2, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por medio de la fe en Jesucristo y basado en su obra. Si tú quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón y lo que Él hizo por ti para que tú puedas acercarte a Dios con completa certeza, con completa seguridad de que estás justificado y Él te justifica por medio de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, yo te animo ahora ahí a donde tú estás a que repitas conmigo una muy fácil y sencilla oración y digas, dilo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Hasta ahora he tratado de agradarte y de hacer las cosas a mi manera, pero tu palabra me muestra que no es así. Tu palabra me muestra
que en tu palabra, la Biblia, ahí encuentro la manera. Te pido perdón por todos mis pecados y te acepto en este día como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta sencilla oración, tú podrás acercarte a Dios, no a tu manera, sino a la manera que a Dios le agrada, por medio de Jesucristo. Él ya pagó el precio. Bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga a toda la audiencia que está escuchando en este momento. Será hasta la próxima programa. Que Dios os bendiga. Queremos vivir agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia en nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos, Señor. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecer